Esta es la prédica número 19. El legado de Pablo. Siempre digo, esta iglesia es para formar familias en Cristo, en el amor del Señor, para tener un propósito y un plan y estar unidos. Amén. Con mucha humildad y sencillez y amarnos y estar pendientes los unos de los otros. Prédica 19, el legado de Pablo. El libro de Colosenses. Hermanos, quiero decirles que quiero llevar a cabo el plan de llevar a ustedes el legado de Pablo a través de las 13 cartas que él escribió. Porque si conocemos el legado de Pablo, conocemos a Jesús. Porque Pablo enseña a Jesús. Por eso es que Pablo fue escogido para los gentiles, para la iglesia. Para la iglesia nosotros somos los gentiles. Nosotros no somos el pueblo judío, somos los gentiles. Por eso es que dice que somos un injerto en el árbol de Jesús. Somos un injerto, pero somos su iglesia, los gentiles. Y Pablo fue escogido para enseñar a los gentiles. Así que si quieren aprender, las cartas de Pablo. Amén. El libro de Colosenses. ¿Te imaginas estar atrapado en una prisión, rodeado de dificultades, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de todo oscuro, y que en medio de esa oscuridad puedas ver la luz? Esa es exactamente la situación en que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la carta que hoy, con mucho amor, les voy a relatar. El libro de Colosenses. Pablo, aún en medio de condiciones durísimas, nunca se rindió, ni dejó de luchar por lo que él sabía que era más grande que cualquier prisión física. Aquí Pablo nos está enseñando que debemos luchar por nuestra bendición y por ser diferentes. No sentirnos derrotados aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba. Yo he aprendido a ser valiente con las cartas de Pablo, aún habiendo pasado momentos muy duros, y ustedes lo saben. Pero las cartas de Pablo a mí me fortalecen y me empoderan y me hacen crecer más en Cristo. Amén. Pablo, aún en medio de esas circunstancias durísimas, a él le importaba era la verdad de Cristo. Eso era más importante que cualquier prisión física. Esta carta, aparte de ser una carta de esperanza, es un manual práctico para los creyentes de todos los tiempos. Este es un manual de vida, queridos hermanos. ¿Qué era lo que Pablo quería que los colosenses entendieran? De una manera profunda pero sencilla, la verdad de Cristo. En Colosenses, Pablo toca temas de fe, de esperanza, pero lo más importante que quiero que el que escriba lo anote es que Pablo quería enseñar la supremacía de Cristo. Coloquen la supremacía de Cristo. Y repitan ustedes, Pablo nos enseña la supremacía de Cristo. ¿Por qué la iglesia cristiana está tan débil? Mucha. ¿Por qué el mundo cristiano a veces es débil? ¿Por qué? Porque no han captado la supremacía de Cristo. Y a veces nos pegamos es al pastor, a la pastora, a los líderes. No. Péguese a la supremacía de Cristo y con eso va a tener victoria. Amén. Y entonces usted va a amar al pastor, a la pastora y al líder, pero no como su amuleto o como su bastón, sino lo va a amar porque lo honra. Amén. La supremacía de Cristo. Él le recuerda a los cristianos que solo en Cristo se encuentra la verdadera plenitud. Pienso que este no es un mensaje para los cristianos de hace 2025 años.
o 2000 años. No. Este es un mensaje para la iglesia de hoy. En medio de nuestra propia lucha diaria, queridos hermanos, usen las cartas de Pablo para la vida diaria. Hoy aprenderemos a aplicar las enseñanzas de Colosenses a nuestra vida. ¿Qué aprenderemos en esta carta? Que nos ayuden a mantenernos firmes en medio de la adversidad, de las circunstancias, de las pruebas. Firmes en nuestra fe. Vamos a explorar lo más importante de esta impactante carta de Pablo. Te prometo, querido hermano, que a través de este libro verás el libro de Colosenses de una manera completamente nueva. La ciudad de Colosa era una comunidad joven cristiana, muy joven, que estaban luchando por mantenerse firmes en su fe, así como nosotros. Aun cuando habían recibido las enseñanzas correctas, escuchen esto, las influencias externas estaban sembrando confusión en sus corazones, como pasa en la iglesia hoy. Pero hay que mantenerse firme. Y muchos cuestionaban la divinidad de Cristo. Y en vista de esto, los colosenses necesitaban reforzar su fe en la unidad de la fe. Es aquí donde el apóstol Pablo entra en acción a través de esta carta y les llegó como un faro de luz, así como hoy va a llegar a nosotros. Y en Colosenses 1, del 1 al 2, vayan anotando, comienza la carta con una claridad de la autoridad de Pablo. Y Pablo nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Escuche esto, por la voluntad de Dios. Así como estoy yo hoy aquí, por la voluntad de Dios, les predico. Por la voluntad de Dios, yo soy la pastora de esta iglesia. Por la voluntad de Dios, no de emociones, ni de protagonismo. Por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Aquí viene la clave. Gracia y paz sean a ustedes de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz es la clave. No dice gracia y paz que viene de Pablo. No, dice gracia y paz que viene de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, esto es una revelación. La paz y la gracia en ti viene de nuestro Señor Jesucristo y del Dios de lo alto. Tú tienes que mantener la paz aún en medio de la tormenta. La gracia es que somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso es un don de Dios para que nadie se gloríe, lo dice su palabra. Con este saludo, Pablo reafirma que lo que va a compartir proviene directamente del corazón de Dios, así como yo estoy compartiendo esta carta con ustedes, de parte del corazón de Dios, como lo hizo Pablo. Él usó la gracia y la paz que solo Cristo puede dar. Eso está en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que identificar cuando el enemigo nos ataca. Tenemos que sacarle la carta de la manga y decirle: yo tengo paz, yo tengo gozo, yo tengo paciencia, yo tengo bondad, el fruto se lleva. Lo dijo una de las jóvenes que estaba aquí en el púlpito. En Colosenses 1, del 3 al 8, Pablo expresa su gratitud por la fe de los colosenses y sus frutos. Sin embargo, no se detiene ahí. En Colosenses 1:9 comienza a orar por ellos. Por lo cual también teniendo nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Miren lo que hacía Pablo. Y de pedir que sean llenos del conocimiento y de su voluntad. Necesitamos conocimiento, hermanos, solo se obtiene aquí.
conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Al tener conocimiento, al tener sabiduría y al tener inteligencia, se nos va a revelar lo que Dios escribió en este libro a través del Espíritu Santo de Dios. De otra manera no vamos a entender nunca. Tenemos que conocerlo a través de la palabra. Amén. Este versículo nos muestra el corazón de Pablo. Él no solo está contento de que la iglesia haya crecido en número, lo que realmente le importa es que los creyentes crezcan en conocimiento. Y denle un aplauso al Señor. Porque ¿de qué vale ser mucho y no tener conocimiento? Lo importante es el conocimiento de la verdad. Es importante, querido hermano, entender lo que Pablo está pidiendo aquí. La sabiduría espiritual no se refiere a entender la voluntad de Dios en un nivel intelectual. Pero Pablo nos dice que la sabiduría que viene de Dios es mucho más profunda y es revelada por medio del Espíritu Santo de Dios. Es real, no es una fe mental, es aquí en el corazón, es una fe verdadera que está en el Espíritu. Y nos capacita para honrar a Dios en todas nuestras decisiones y en todas las áreas de nuestra vida y acciones, para depender de Cristo. Porque sin este conocimiento estamos expuestos a enseñanzas erróneas, a doctrinas de vientos de doctrinas, en conclusión a emociones, que es muy común en el mundo cristiano, por no tener conocimiento. La sabiduría espiritual, querido hermano, es un regalo de Dios que permite a los cristianos vivir de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios y no en la nuestra. En Colosenses 1, del 10 al 12, Pablo ora aún más para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto, quiere decir testimonio, buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo nos da un enfoque práctico de servir, de qué sirve el conocimiento de Dios si no lo expresamos en acciones, en testimonio, en fruto. ¿De qué sirve que me sepa la Biblia y yo le hable a mis hermanos, taca, taca, taca? Uy, pero la pastora sabe Biblia y yo no tenga testimonio y yo no tenga fruto. Y cuando me vean, pero mire, la pastora predica y no es lo que predica, es otra persona. Querido hermano, tú reflejas a Jesús. Tú representas a Jesús. Por eso es que Pablo decía, imítenme a mí, al Cristo que vive en mí. No somos perfectos, yo siempre le digo a todos. En mí pueden ver un defecto, pueden ver alguna acción que no es correcta. Pero mientras yo reconozca mis errores y haga cambios, eso es lo que el Señor anhela en nosotros. Amén. Entonces eso es lo que Pablo nos dice, que nos enfoquemos, que practiquemos la palabra, el conocimiento de Dios en una vida digna de Él. El cristiano no solo debe conocer la voluntad de Dios, sino vivirla en cada área de su vida. Con Él, porque hay que amarse a uno mismo primero, hay que valorarse. Tenemos la identidad en Cristo. Cuando tenemos la identidad en Cristo podemos amar a los demás. A veces nos cuesta amar a los demás porque no tenemos identidad. Tenemos la identidad que nos sembraron nuestros antepasados, que se dio en el Ministerio de Mujeres ayer, que viene de los errores de nuestros antepasados desde Adán. Eso no funcionó. Ahora va a funcionar en ti, querido hermano, la identidad en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo?
Al saber tu identidad en Cristo, tú le vas a transferir eso a los que están a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo, a tus hermanos en la iglesia, porque tienes la identidad en Cristo. Tienes el carácter de Cristo, de Gálatas 5:22. Amén. Así es que es una vida digna de Él. El cristiano no solo debe conocer la voluntad de Dios, sino vivirla en una vida activa. Pablo lo refleja como un andar que refleja la dignidad del Señor. Un andar que produce fruto. Pero hay algo más que no puede pasarse por alto, y es la centralidad. Anoten esa palabra, centralidad de Cristo en todo lo que hace, como lo dice Pablo en Colosenses 1, del 13 al 14. La centralidad de Cristo es el enfoque en qué estamos enfocados. Si nuestro primer enfoque es Cristo, lo demás viene por añadidura. Vas a tener victoria en tu vida, en tu familia y en todo lo que viene después. Porque el enfoque es Él, es la centralidad de nuestra vida. Pablo les recuerda, escuche lo que Pablo recuerda de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquí Pablo nos habla de la obra redentora de Cristo. No solo hemos recibido el conocimiento de Dios, sino que hemos sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Mire las cartas de Pablo, formando un verdadero cristiano que sepa de dónde vino y a dónde va, y a dónde lo situó Jesús. Gracias al sacrificio de Cristo, este es un acto fundamental para nuestra salvación y debe estar en el centro de nuestra vida cristiana. ¿Por qué estamos hoy aquí? Por lo que hizo Jesús, trasladarnos de las tinieblas a la luz, porque verdaderamente yo estaba en tinieblas, pero me trasladó a la luz. Pablo nos explica en esta carta la supremacía de Cristo. Pablo describe realmente quién es Jesús y lo hace en Colosenses 1 del 15 al 20. Yo amo esta palabra, me deleito en esta palabra. Aquí descubrí quién era Jesús, porque a veces nos dicen, no, es que solo es Dios. No, es que solo es el Espíritu Santo. No, mire lo que dice aquí. Aquí está la respuesta para que ustedes sepan que van a responder cuando le hagan esta pregunta. Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Denle un aplauso al Señor. Él se hizo hombre para morir en la cruz, pero es la imagen del Dios invisible, es la deidad de Dios, es el Dios trino. Aquí está la respuesta. Él es la imagen del Dios invisible. Yo le puse aquí, ¡wow! Porque esto me emociona. Yo no sé si ustedes se emocionan, pero yo me gozo en el Señor. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas que fueron creadas por medio de Él y para Él, porque todo vuelve a Él, ¿o no? Y Él es el antes de todo, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con estas palabras, Pablo eleva a Cristo a la posición que le corresponde, la cabeza de toda la creación. Amén. Él no es un ser creado, Él es el creador, queridos hermanos. Él es el creador. Todo
lo que existe, desde las estrellas más lejanas hasta las moléculas más pequeñas, fue creado por medio de Él. Y todo tiene su propósito en Él. Pablo no deja dudas de que Cristo es todo. Amén. Él es el origen y Él es el fin de toda la creación. Él no es el principio, Él no es el fin, Él no es el alfa, Él no es el omega. Todo tiene coherencia y propósito. Es la imagen exacta de Dios. Es la imagen exacta de Dios. Es la deidad de Dios. Es el Dios trino. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo que cada uno tiene una asignación y por eso aquí en Sembradores de Fe la explicamos. Amén. Es la imagen exacta de Dios. El que se encarna y muere por nosotros, y por su sacrificio nos ofrece la reconciliación con el Padre. Recuerde que éramos enemigos del Padre. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús fuimos cercanos a Él. Efesios 1:12. Pero no estamos hablando de Efesios, ya me salí, me emocioné. Y en el segundo capítulo de su carta, Pablo nos continúa advirtiendo sobre los peligros que acechan a la iglesia. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, protagonismos. Colosenses 2, del 1 al 3, Pablo inicia con un tono de preocupación y amor. Quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por todos los que nos han visto, que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de la plenitud y entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un misterio que Él nos lo está revelando. Aquí se ve que Pablo, aunque no está físicamente con ellos, lucha en espíritu, corazón por ellos. Por eso hay que orar, queridos hermanos, deseando que lleguen al conocimiento pleno de Cristo. La iglesia tiene que conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Esto no es una varita mágica, esto no es un cuento de camino, esta es la verdad que nos lleva a la victoria y a hacer cambios en nuestra vida. Es la clave de toda sabiduría y entendimiento. Y en Colosenses 2:4, Pablo les dice, esto digo, para que nadie los engañe. Hay muchos vientos de doctrina, con palabras persuasivas. Pablo les recuerda que las palabras pueden ser atractivas, pero les dice que la verdad no se negocia, no se canjea. Por eso aquí se predica la palabra de Dios sin adulterarla. Amén. A veces es dura, pero es la palabra de Dios. Amén. Sin adulterarla, no se negocia. Tal como Él lo deja escrito en Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos mediante filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres y emociones, y no según Cristo. Así es que estén alerta y pilas, porque pueden haber falsas doctrinas donde nos emocionan, pero no es la verdad. Amén. La verdad es cuando usted escuche palabra. Amén. Porque la palabra en Juan 8:32 dice, conocerá la verdad y la verdad nos hará libre. Dice, basadas en rudimentos de mundo, de tradiciones humanas, no tienen el poder de transformar. Solo Cristo puede hacer eso, dice Pablo. Qué hermosas las cartas de Pablo. Y en Colosenses 2, del 9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Ahí está la respuesta, el Dios trino en Cristo Jesús. Amén. En Él están completas
Él es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de Cristo. En Él está toda la deidad de Dios. Cristo es completamente Dios, queridos hermanos. Todo se revela en Él. Si tenemos en Cristo, si tenemos a Cristo, ya no necesitamos más nada. Más allá de Él no hay nada. Él es suficiente. En Cristo estamos completos, pero eso lo revela el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida plena se encuentra en Él. Todo está contenido en Cristo. Colosenses 2, del 13 al 15, nos recuerda la obra redentora. Y a ustedes, cuando estaban muertos en pecado, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos de todos los pecados, anulando, aquí viene la clave, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y nos reconcilió con Dios. El acta de los decretos es todos aquellos fracasos, todos aquellos tildes que nos dieron muchas personas. Bueno para nada, fracasó, no sirve, no hace feliz, es borracho porque la familia es borracha, tienen vicios porque la familia tiene vicios, es un energúmeno. Todos esos tildes, todos esos enunciados acerca de nosotros, hágale así. Yo no me preocupo porque mi Dios ya los clavó en la cruz a través de Jesús. Amén. Y somos libres. Amén. Él lo hizo en la cruz. Amén. Así es que todo eso que vino de nuestra ascendencia, decretos de fracaso o de personas externas o de uno mismo, porque fracaso, porque no sirvo, porque esto, porque donde meto la cabeza me dan un palo cochinero, bueno para nada, pues déjenme decirles, hermanos, queridos hermanos, que eso ya no existe. Usted es un campeón y una campeona en Cristo, porque aquí lo dice Pablo y eso no lo invalida a nadie. Amén. Cristo llevó todos esos decretos a la cruz. Así es que tu descendencia es bendita y prosperada. Amén. Y en Colosenses 2, del 16 al 17 dice, nadie los juzgue, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo nos recuerda que no debemos ser esclavos de tradiciones religiosas, que no debemos ser esclavos de nada externo. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, el sacrificio perfecto de la verdadera reconciliación con Dios. Eso es lo que importa en realidad. Y en el tercer capítulo de Colosenses, Pablo invita a reflexionar sobre nuestras vidas, hermanos, que tienen que cambiar en Cristo. Y en Colosenses 3, del 1 al 2, para terminar, dice que ustedes han resucitado con Cristo, que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongamos nuestra mirada en lo alto y no en la tierra. Su enfoque debe estar en lo eterno. Las cosas de este mundo son pasajeras. Es una invitación a una transformación radical de nuestro corazón y de la mente, un cambio de mentalidad, una manera nueva de vivir y de pensar. Y en Colosenses 3, del 3 al 4, dice, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La resurrección con Cristo no es solo una esperanza futura, no es una esperanza futura, sino una realidad presente. Somos unos campeones, somos unos victoriosos. Ustedes están completamente muertos a la vieja naturaleza, a ese hombre que fracasó, y han sido escondidos en Cristo. Créanlo,
Esta identidad nueva debe transformar su vida. Estar muertos al pecado y a una resurrección de una vida nueva implica dejar cosas atrás, deseos que nos dañaron, prácticas que nos dominaron antes de conocer a Cristo. Y en Colosenses 3:5 dice que tenemos que morir a lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esto implica que vivir en Cristo es rechazar la vida pasada y renunciar a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, que nos da paz. Pablo también nos habla en esta carta del nuevo carácter en Cristo. Esto es hermoso. Él quiere formar parte de nosotros a través de Jesús. Y en Colosenses 3, del 8 al 9 dice: pero ahora dejen en ustedes todas estas cosas. Escuchen, tenemos que tener un nuevo carácter en Cristo. Lo dieron los hombres en el evento de hombres. Dejemos atrás la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la gritería, los pleitos, las disensiones. No nos ponemos de acuerdo. Uno dice una cosa, el otro dice otra, causa de divorcios y separaciones, mentiras, habiéndose despojado del viejo hombre. Hagan cambios en su vida. Este cambio muestra el comportamiento en nosotros. Es la evidencia de que la resurrección de Cristo refleja la vida de Dios en nosotros. El cristiano, al morir a su viejo ser, comienza a vivir una vida nueva, caracterizada por la bondad, la paz y la verdad. Ese es un cristiano verdadero. Y Pablo se adentra más allá en cómo debe vivir un nuevo hombre en Cristo. Después de despojarse del viejo hombre, deben vestirse con el carácter de Cristo, adoptando nuevas virtudes que son el reflejo del amor de Dios, de la gracia divina. Y en Colosenses 3, del 12 al 14 dice algo clave: vístase como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, con bondad, mansedumbre, paciencia, y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La vida cristiana no es solo una cuestión de abandonar el pecado, sino de revestirse con las virtudes que reflejan la naturaleza de Dios. No es solo abandonar el pecado, es vestirse con esa nueva naturaleza, con la bondad, la misericordia, la humildad, la sencillez, la paciencia, la tolerancia, el perdón, el sentir que necesitan los demás y no ser egoísta y pensar en lo que uno necesita, para mí, para mí, para mí. Hay que hacer cambios en nuestras vidas. Jesús dijo: yo vine a servir, no a que me sirvan. Jesús fue el ejemplo más grande del amor, lavó hasta los pies de sus discípulos. La mujer del perfume de alabastro le lavó todo el cuerpo a Jesús, no importaba, y los demás decían: ese perfume tan costoso, porque el ser humano es apegado a cosas materiales. Hoy es el llamado a hacer cambios, a preocuparnos por el que está a nuestro lado y dejar el egoísmo y sentir que tenemos hogares donde tenemos que dar mucho, que dentro de nosotros hay un amor demasiado grande para desbordarlo en nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita el que está allá afuera? Jesús vino a eso. Hechos 10:38, Él vino haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Él entregó su vida. Él dio todo, se despojó de todo. Pablo también lo hizo. Lo hicieron esos discípulos, los grandes hombres de Dios. ¿Cómo no hacerlo nosotros para tener victoria en este tiempo tan agobiante, donde el mundo está torcido y nos quieren vender cosas que no sirven? Es un llamado a cambiar, a cuidar nuestros hogares, a formar familias verdaderas, a tener un amigo al lado que verdaderamente sea amigo y que nos ame, no para mí.
No, el Señor vino a servir, a hacer cambios. Las cartas de Pablo están hechas para hacer cambios, para conocer la profundidad de Cristo, para conocer el amor que excedió todo conocimiento, porque ese padre entregó a un hijo y que lo volvieron añico, lo reventaron, le metieron una lanza, unas espinas, le clavaron clavos y hoy 2025 años después hay un mundo que pareciera que ni siquiera reconoce a Jesús, ni lo que hizo en la cruz. Querido hermano, estas cartas de Pablo cambiarán nuestras vidas. Estamos hechos para ser una iglesia verdadera, una iglesia de principios, de valores y de cambios, donde realmente reflejemos a Jesús, así como lo hizo Pablo, el gran Pablo de la Biblia, un matador de cristianos, un bueno para nada, uno que parecía el más malvado, un Hitler, era Pablo. Pero que el Señor dijo, instrumento de honra será ese para mi iglesia. Así está diciendo hoy ustedes del Señor, instrumento de honra será cada uno para mí, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dormidos? ¿Vamos a no hacer cambios primero en nuestros hogares? Porque queremos servir, pero nuestro hogar vuelto un añico. Pues querido hermano, yo no voy a dar algo que no tengo. Preparemos nuestras vidas, nuestros corazones para tener el verdadero evangelio que Jesús quiere. Un evangelio de victoria, con una palabra profunda que impacte la vida de alguien que necesite. Y ustedes me perdonan porque me emociono. Pero no hallo cómo transmitir el mensaje de Cristo para que verdaderamente cambiemos y hagamos de una iglesia la iglesia que soñó Jesús. Una iglesia unida, una iglesia que transforme y que restaure, no una iglesia egoísta, una iglesia de pasión por los demás. Vístanse como escogidos de Dios. La vida cristiana no es solo una cuestión de abandonar el pecado, sino de revestirse con las virtudes de Jesús, la bondad, la misericordia y, por último, resalta en Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera algo, queja contra uno, pida perdón. El perdón es esencial en la vida cristiana. Estamos llamados a vivir en armonía. Yo desde que aprendí a pedir perdón, mire, para mí es más fácil que pelar una mandarina. Cada rato pido perdón. Perdóneme si lo ofendí. Perdóneme si... Facilito. Lo que pasa es que uno era un trancado en pedir perdón. Si él no me pide perdón, yo no le pido. Así era uno. Pero ahora no. Es más fácil pedir perdón porque el perdón es para uno. Si el otro no lo acepta, no es problema, pero es para uno, para sanar nuestro corazón. Amén. El perdón es esencial en la vida cristiana. Como Cristo nos ha perdonado, es un llamado a la gracia y a la reconciliación, queridos hermanos. Es a través de esta práctica de perdón que se evidencia la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Y en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y estén agradecidos. Los cristianos experimentan una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Yo se lo decía a unos hermanitos hoy. No es que en las pruebas se nos caen las alas. No, en la adversidad y la prueba es donde comprobamos si funcionamos en paz y en gozo. Si no estamos funcionando en la carne y tenemos que ir a conocer más a Jesús para irnos al Espíritu. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Estamos creciendo. Amén. Finalmente, Pablo termina y dice que la vida cristiana no solo se vive en la acción, sino en meditar la palabra de Cristo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunda en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. La palabra de Cristo debe ser fundamento de nuestra vida, queridos hermanos. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, nos guía, nos transforma y nos restaura.
No hay otra manera. Y nos exhortan, porque el que ama disciplina, y Él nos ama mucho. A veces duele, pero hay que obedecerla para tener victoria. Amén. Y poner nuestras vidas en orden. Gracias al Padre por medio de Él, dice Pablo. Y en Colosenses 4:1 da una exhortación de posición de liderazgo, de justicia y de equidad y humildad. Amos, hacer lo mismo con ellos, dejando las amenazas y sabiendo que vuestro amo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Tenemos que ser llamados a la humildad, a la sencillez y no al señorío. Así es que debemos amarnos, perdonarnos y vivir una vida digna. Y en Colosenses 4, del 5 al 6, anden sabiamente para con los de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Con los no cristianos tenemos que ser testimonio y representar a Cristo. No ser religiosos, legalistas. No, hermano, si usted no busca al Señor, se va derechito para el infierno. Y el pobre que no conoce a Jesús le da un infarto. No, es en el amor de Dios. Es con tu imagen, es con tu abrazo, con tu sencillez, con tu humildad, que vas a conquistar a los demás. Denle un aplauso al Señor. Mire, pastora, es que mi esposo no quiere llegar. Yo todos los días y los domingos le batuqueo la cama y no quiere. ¿Y quién le dijo a usted que era batuqueándole la cama y la almohada? No, hermana, es en el amor, es en la paciencia, es en la oración, es creyendo que el Señor tiene un plan y que más bien eso te está haciendo a ti crecer. La prueba es para ti, para que tú desarrolles el amor de Dios y puedas reflejar a Jesús con tu esposo. Amén. Con tu hijo, con tu amigo, porque es a través de tu testimonio, no de nuestras amenazas o de nuestra actitud incorrecta para conquistar a alguien para el Señor. Amén. Es con amor, es con paz, es con gozo, porque de repente un solo abrazo que tú le des a alguien cambia la vida a través de la unción que hay en ti. Yo una vez abracé a una joven que venía con un intento de suicidio, se sentó allá y venía que no quería vivir por una cirugía que se hizo y no le gustó después. Ella está en Argentina. Cuando dio el testimonio aquí, nunca olvido que me dijo, solamente un abrazo que me dio la pastora cambió mi vida. ¿Fui yo? Fue Jesús a través del abrazo que le di. Dele un abrazo a su hermano y dígale cuánto lo ama en el amor del Señor. Ese es el verdadero Cristo que nosotros conocemos aquí en Sembradores de Fe.